Bien, colegas, la rúbrica 3 corresponde a, a la evaluación que se hace para dar la retroalimentación, ¿ya? Mm, el, en el enfoque tradicional, nosotros enseñábamos explicando. Eso quiero que quede claro. A ver, bueno, buenas tardes. Entonces, en el enfoque tradicional, ¿cómo se enseñaba? Explicando. O sea, entramos al aula, comenzamos a explicar el tema a nuestros estudiantes y luego de esa explicación le damos actividades. Ese es el tradicional. En el enfoque por competencias se enseña retroalimentando, ¿ya? Se hace, ¿cómo se enseña? Retroalimentando, dando retroalimentación. Es la forma como se enseña a los estudiantes. Entonces, esa es la diferencia que quiero que me entiendan claramente, ¿no? Entonces, esta rúbrica, eso es lo que evalúa. ¿Cuánto retroalimentas? Para retroalimentar, tienes que hacer evaluación. Entonces, recuerden que la evaluación formativa es permanente. Desde que planificas, estás evaluando. Ingresas al aula, estás evaluando. Al ingresar, al interactuar, estás evaluando. O sea, la evaluación es permanente. Y gracias a esa evaluación que haces, tomas decisiones, das retroalimentación. ¿Ya? Eso que quede claro. Entonces, ¿con qué evalúas? Mediante la observación. Usas los 5 sentidos para observar detenidamente lo que hace el estudiante, lo que dice, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué gestos tiene? ¿Cómo se comporta? Todo vas observando y vas evaluando. Esa evaluación se puede decir de proceso de aula, también quiero que entiendan, no conlleva a una calificación. La evaluación que haces en el día no tiene que terminar en A, B, C, C. No, definitivamente que no. A ver, ¿dónde estoy ahora? Entonces, la evaluación que haces no tiene que terminar en una calificación. La calificación de A, B, A, D o C resulta de la evaluación de una esa evaluación, esa calificación es producto al final de un periodo, ¿ya? Al final de un bimestre, generalmente, o trimestre. Al finalizar un periodo, se evalúa con calificaciones, no en el proceso. ¿Por qué? Porque así lo dice la norma. Ya, eso quiero que entiendan. Muchas personas todavía no entienden cómo se evalúa, cómo ha cambiado la evaluación. Entonces hay dos cosas. Hay una evaluación para el aprendizaje, así lo dice la norma, y una evaluación del aprendizaje. ¿Ya? La evaluación para el aprendizaje es lo que le estoy hablando. Desde que entras al aula comienza a evaluar. Eso se llama evaluación para el aprendizaje. Entonces, ¿cómo evalúas? Observando, con tus 5 sentidos. Observando, analizando permanentemente y en base a ello das retroalimentación. Entonces, el trabajo del profesor en un nuevo enfoque pedagógico es dar retroalimentación, ¿ya? Y la evaluación del aprendizaje, dice la norma, eso se realiza al finalizar un periodo, un bimestre, trimestre. ¿Y cómo se evalúa eso? Se evalúa
la evidencia que produce el estudiante con respecto a la competencia. Es así como se evalúa. Entonces, llega el fin de bimestre, agarras la evidencia más relevante y analizas con respecto a estándar de la competencia. Todas las competencias tienen un estándar. Entonces tú ves hasta dónde ha progresado para ti con respecto al estándar, con esas evidencias que tiene el estudiante. Entonces, indudablemente, si tiene poco progreso, está en inicio. Si a la mitad del estándar ya puede, está en proceso. Si todo el estándar ya lo hace, todo el estándar está pues logrado con A. Entonces esos son los calificativos que se ponen, ¿no? La evaluación del aprendizaje. Con C, con B, con A. ¿Y cuándo es AD? Cuando supera el estándar. Ese es AD. Pero eso se hace, como les vuelvo a decir, al finalizar un bimestre. Entonces ustedes lo que van a hacer en esta clase modelo es la evaluación para el aprendizaje. ¿Ya? Van a hacer la evaluación para el aprendizaje. Entonces aquí esta rúbrica te va a evaluar cómo haces esa evaluación para el aprendizaje, y la evaluación para el aprendizaje se hace para retroalimentar. Su finalidad es la retroalimentación. Bien. ¿Eso ha quedado claro, colegas? A ver, por favor, me confirman. ¿Duda? Profesor, disculpe, a mí no me quedó claro. No sé si podría repetir, por favor, y dando ejemplos. Gracias. Ya. Esta rúbrica, vuelvo a decir, te evalúa cómo haces la evaluación del aprendizaje, y esta evaluación del aprendizaje, el enfoque por competencias, son dos. La norma dice que hay dos formas de evaluar o dos tipos de evaluación. Uno se llama evaluación para el aprendizaje. Esa evaluación para el aprendizaje es lo que se realiza a diario cuando entras a desarrollar una actividad. Por ejemplo, cuando entres a tu clase modelo vas a desarrollar la evaluación para el aprendizaje. ¿Y cómo vas a evaluar? ¿Con qué instrumento? ¿No? Indudablemente el instrumento es que siempre todos tenemos una lista de cotejos o un registro auxiliar. Un registro auxiliar es una lista de cotejos. Entonces vas a evaluar, pero ¿cómo? Observando lo que hace el estudiante, qué contesta, qué responde, cómo hace. Desde que entras al aula estás evaluando. ¿Cómo? Observando. Y gracias a esa observación tú tomas decisiones y das retroalimentación. Cada acción del profesor se llama retroalimentación. Cada acción que hace. ¿Ya? Entonces eso se llama retroalimentación. Entonces el profesor, en el enfoque por competencias, enseña mediante la retroalimentación. Ahí ya vas viendo la diferencia. Antes, ¿cómo enseñaba el profesor? Explicando. Entraba al aula, comenzaba a explicar el tema y luego les dejaba tareas, ¿no? Actividades, a ver si han entendido lo que se ha explicado. Ese es el tradicional. Eso no van a hacer. ¿Ya? Entonces, y el enfoque por competencias es darle el reto al estudiante, facilitarle herramientas para que pueda resolver ese reto y dar retroalimentación. Es la forma como se enseña en el enfoque por competencias. Ahí está claro. Y esta evaluación para el aprendizaje, no, según norma, no consigna ni C, ni B, no se pone A, B, C. Entonces, esas calificaciones, ¿dónde se pone o cuándo? Cuando se hace la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es cada final de un bimestre. ¿Ya? ¿Y cómo se evalúa esa evaluación del aprendizaje? Se
observa la evidencia más relevante del estudiante y se compara con el estándar. ¿Ya? Todas las competencias tienen un estándar por ciclo. Entonces se compara, se analiza con el estándar. ¿Hasta dónde ha avanzado en cuanto al estándar el estudiante en ese momento con esa evidencia? Si ves que ha desarrollado poco del estándar, le correspondería que esté en inicio. Si ves que ya están desarrollando por lo menos la mitad del estándar, le correspondería el calificativo B. Si ves o te parece que el estudiante logra todo el estándar con esa evidencia, ves que sí sabe todo este estándar, le corresponde calificativo A. ¿Ya? ¿Y cuándo es AD? Cuando ves que el estudiante, aparte de sabe más que ese estándar, te ha demostrado que la evidencia es mucho más. Entonces, es esa calificación. Entonces, hay dos tipos de calificación. ¿Ahora sí se me ha entendido? Sí, maestro, gracias. Ahora sí lo he entendido. Entonces, van a hacer la evaluación para el aprendizaje, que es permanente. Entonces, ¿cómo consignan? Bueno, yo les recomiendo, para que no se confunda con la otra evaluación, la evaluación para el aprendizaje, usen los símbolos, por ejemplo, inicio la I. Si está en proceso, que ya está más o menos, está pudiendo hacer la B. Si logro, L, ¿no? L. Lograste, le dices, por eso lograste. Otros le ponen puntito, chief, si logró. Una rayita todavía está en inicio. Esos símbolos tienes que usar, ¿no? Entonces, eso es lo que vas a hacer. Ahora veamos, esta rúbrica nos dice cuándo vas a desaprobar. Primero, cuándo vas a desaprobar, ya con respecto a esta rúbrica, a la evaluación que vas a hacer y la retroalimentación que debes dar. Es muy importante esta parte. Veamos. Nos dice que desapruebe el docente cuando no monitorea. ¿Ya? No monitorea. ¿Qué es monitorear? Monitorear es ir donde está el estudiante o verificar con tus 5 sentidos qué está haciendo el estudiante. ¿Han entendido? Eso es monitorear. Ir hacia el estudiante y verificar qué está haciendo. Si, por ejemplo, le diste el reto, ¿realmente está resolviendo el reto? O le diste una consigna que lean, ¿está leyendo? Eso es monitorear. Y estudiante por estudiante. Entonces, cuando no vas a monitorear, desapruebas. Te van a desaprobar. Si te vas a poner a explicar el tema y, bueno, no vas a ir a monitorear. No, la comisión no te va a ver que estás adelante, estás hablando, pero no te va a decir que estás monitoreando. El hecho que mires de adelante hacia los estudiantes no significa que lo estés monitoreando. Monitorear es acercarse y verificar qué está haciendo. Eso es monitorear. Entonces el docente no monitorea, desaprobado. O dice, lo hace muy ocasionalmente, de vez en cuando vas. ¿No? De vez en cuando, ocasionales de vez en cuando vas a monitorear, a verificar qué está haciendo. Es decir, destina, dice, menos del 25% de la sesión a recoger evidencias de la comprensión y progreso de los estudiantes. O sea, si te vas a poner a explicar, indudablemente no vas a recoger evidencias, pero si vas a ir a verificar qué está haciendo, estás recogiendo evidencias, qué está haciendo. Mínimo te pide 25% de la clase, de la sesión o de la actividad. Si tienes 45 minutos, la mitad es 23 minutos. Es 50%. 12 minutos como mínimo te deben ir viendo monitorear para poder aprobar. Entonces no vas a hacer por el mínimo. Trata de monitorear más. Te están diciendo mínimo, eso es mínimo. Lo ideal es que monitorees toda la clase, todos los minutos que trabajas. Estés atento
y haciendo que los estudiantes realicen la actividad. Eso es lo ideal. ¿Está claro, colegas? Ir, ¿qué hace? Entonces, ese momento que tú estás monitoreando, estás observando, estás evaluando. Y ese momento te das cuenta si el estudiante está en inicio, o está logrando, o está en proceso, o ya logró, este estudiante es más hábil, lo hizo. Este estudiante tiene dificultades. Y al que tiene dificultades, indudablemente vas a tener que retroalimentar. Ahorita vamos a hablar de retroalimentación. Ahora, ¿cuándo más no estudias? Entonces, si no monitoreas, si no te acercas donde está el estudiante, no verificas siquiera el 25% de la clase, ya estás desaprobado. Eso, anótatelo. Entonces, entre más monitorees, más garantices tu aprobación de esta rúbrica. O dice, miren, también desaprueban que ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta, ¿ya? O bien no da retroalimentación de ningún tipo. ¿Bien? Entonces, tú ves, responde a alguien una respuesta que no está claro, no le das retroalimentación. O simplemente le dices, muy bien, está bien. Es incorrecto esa retroalimentación, porque tú sabes que hay un error. O no estás preparado, no conoces el tema, puede ocurrir. Generalmente esto podría ocurrir en secundaria, ¿no? Si ha ocurrido, como... Yo tengo muchas anécdotas cuando monitoreaba. Ejemplos, les voy a decir, la docente estaba trabajando tipos de movimiento y uno de los estudiantes pregunta, ya que ha expuesto, no he entendido qué es el movimiento angular. Entonces, todos, a ver, la docente, como está haciendo monitoreo por el enfoque, trata de preguntar a otros, a ver, ¿qué dices? ¿Qué responderías a esa pregunta? Le dice a otro estudiante, al otro estudiante. Los estudiantes dicen, no, bueno, es cuando forma un ángulo. Uno de los estudiantes responde y la profesora refuerza. Miren, justamente aquí se ve que el móvil está bajando y luego cambia de dirección y sube hacia arriba. Entonces forma un ángulo, dice, ¿no? Entonces, ese tipo de retroalimentación es incorrecta, porque eso no es movimiento angular. A veces nos ocurre eso. Por eso tenemos que ir preparados a la clase. Bueno, el monitor no te va a decir nada, yo tampoco no le puedo decir nada. Solo se registra. ¿Se dan cuenta? Solo se registra. Y después se hace reflexionar. Y normalmente se nos pasa, ocurre. ¿Ya? Entonces, para poder dar una buena retroalimentación hay que conocer bien el tema que estamos desarrollando. Para no equivocarnos, ¿no? Entonces, si hay una incorrecta, igual, desaprueba si dan retroalimentación incorrecta, ¿no? O bien no da retroalimentación de ningún tipo. A veces ocurre también en secundaria, porque en primaria inicial no hay problema, ¿no? Todos siempre retroalimentamos, es básico los aprendizajes. En secundaria puede haber esto, ¿no? O no sabemos bien el tema, no conocemos bien y evitamos mejor comentar, entonces no hay retroalimentación. También desapruebas si no das retroalimentación de ningún tipo, ¿no? ¿Está claro? O vas a desaprobar cuando el docente evade las preguntas. Evade, es no dar retroalimentación, pues, ¿no? Hay una pregunta y, ya, espérate, y comienza a hacer otra actividad. No le das la respuesta, ni tampoco aprovechas esa pregunta para que otros lo interpreten o den la respuesta, ¿no? También te vas a desaprobar ahí. O cuando sanciona, ¿no?, las que reflejan incomprensión, el caso, ¿no? Pero si un estudiante reiteradamente te pide,
¿qué es esto? Y por ahí le dices, que no entiendes, es esto. Ya lo sancionaste. ¿Cómo no vas a entender? Ya, ahí estás desaprobado. No le puedes decir eso al estudiante. ¿Ya? O cuando desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades de aprendizaje. Ya les he dicho, tienen que aprovechar las respuestas equivocadas. Miren, bastantes respuestas equivocadas van a encontrar en inicial. Iniciales, realmente a mí yo tengo muchas anécdotas inicial y visto. En una de esas, mira, una maestra estaba trabajando el cuerpo humano y estaba con la figurita señalando, ¿qué es esto? Señalaba, ¿no? Es el pecho, la cara, el pecho iba bajando. ¿Y esto qué es? El estómago, señorita. Y la figura, ¿esto qué es? Nadie contestaba, calladitos todos. Y la maestra le dice, pues, eso se llama los glúteos. Y un niñito de 5 años se levanta y dice, señorita, eso no es glúteo, eso es culo. Y la señorita le dice, uy, no se habla eso. Lo malogra todo. El niño es inocente, él no lo hace de malicia ni morboso. Para él pues es culo. Entonces debió aprovechar, es una respuesta equivocada. En vez de aprovechar, sanciona esa respuesta. Eso no se habla. Ya lo malo. Lo que debió hacer es preguntar, ¿no? ¿Por qué crees que se llama así? Entonces ya explicará su razón el niño. Aprovechas. Y alguien más ha escuchado, has podido trabajar, ¿no? Con naturalidad. Porque son niños, ¿no? Ahí no hay morbo, ahí no hay mala intención. ¿Se dan cuenta? Es contexto totalmente diferente que podría haber ocurrido en secundaria, que no, indudablemente ahí podría interpretarse de otra forma, ¿no? Y aún así, fuera en secundaria tienes que trabajarlas. ¿Por qué se expresa ese por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, con las preguntas, eso que se llama retroalimentar, ¿no? Mediante preguntas, hasta que se llegue a aclarar. Y realmente podría incluso, ese suceso, esa respuesta, podría llevar para una clase más posterior, porque podríamos dejar, a ver, investiguemos si hay en algún texto, con papá y mamá investiguen si hay la palabra culo en algún texto. Entonces, si van a ver, se van a dar cuenta los niños, no hemos encontrado en ningún sitio ese escrito. Entonces no se llama, pues. Entonces quiere decir que no es científico esa palabra. Entonces se aclara, ¿no? Entonces se está usando mal esa palabra. ¿No? Y de repente van a salir otros sinónimos, van a tener que llegar a sinónimos, hay que llevar a esos aprendizajes. Eso se llama aprovechar esas respuestas equivocadas como oportunidad de aprendizaje. Y si se les presenta, qué bueno, traten hacer debatir, preguntar por qué, cómo sería, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? ¿Ya? Eso. Entonces, si hacen eso, si no aprovechan, ya les he dicho, ¿cómo enseñamos? Retroalimentando. Si aquí no aprovechas un error, no estás enseñando, pues, vas a desaprobar, ¿no? No estás retroalimentando. Veamos cómo vas a aprender. Miren, ¿cómo vas a aprobar esta rúbrica? Profesor, disculpe, una consulta. Dime. ¿El tema de la sesión nos va a dar la comisión o nosotros mismos vamos a colocar nuestro tema? Ayer hemos analizado y da que cada docente va a elegir, ¿no? Y vas a explicar, vas a tener un tiempo para explicarle el propósito de tu actividad y el propósito de la actividad. Recuérdense, ¿cuál es el propósito? Es desarrollo de la competencia,
los desempeños y también el criterio de evaluación. Entonces tiene que explicarles, ¿no? Hoy día mi propósito es desarrollar esta competencia, este desempeño y este criterio de evaluación. Y voy a evaluar con este criterio de evaluación, ¿no? Ese criterio de evaluación es la que van a evaluar, ¿no? Desde que entran al aula. Profesor, disculpe, entonces ya el tema, cada docente, cada profesor va a poner su tema, porque estaba escuchando también que decían que no, que dice que la comisión te da el tema, eso era la duda que yo tenía. Entonces ya está confirmado que cada docente va a colocar su tema. Es lo que se entiende en la norma. No sé quién tiene que confirmar. En todo caso, quien les tiene que confirmar es la comisión, ¿no? Pero lo que se entiende en la norma, ayer hemos leído la norma, no sé si usted no estaba, y ahí hemos encontrado claramente, ¿no? No, profesor, sí, por eso que no sé, discúlpeme, no está. Ya. Entonces, según la norma dice que que nosotros vamos a elegir nuestro tema. Claro, No, da a entender de que van a elegir. Por eso la norma dice que usted tendrá minutos para explicar a la comisión cuál es su ¿por qué elegí propósito. el tema? Claro, Claro. no, cuál es su propósito. Explícale cuál es tu propósito de hoy día, qué vas a hacer. Entonces eso indica que vas a escoger tu tema. Ay, ay. Cualquier área, profesor, podemos coger, ¿no? Claro, Nosotros. claro, de primaria o de inicial, cualquier área. Siempre se les recomienda elegir las áreas pues básicas, ¿no? Las fortalezas que son matemática, Sí, de primaria, comunicación, profesor. ciencia y tecnología y personal o sociales, ¿no? Personal social. Claro. Ya, ya, profesor, gracias. Entonces, miren, ¿cuándo vas a aprobar con esta rúbrica? ¿Cómo vas a aprobar? Cuando el docente monitorea activamente. Entonces, si te ven monitoreando activamente, verificando lo que está diciendo cada estudiante y dando retroalimentación a los estudiantes, no necesitas hacerlo en voz alta. Recuerda que la retroalimentación grupal sí lo das en voz alta para toda la clase, pero la retroalimentación individual, cuando te acerca al estudiante y solo al equipo o al estudiante, ¿no? Entonces, el comité va a estar atento a lo que haces. Ya te he dicho, va a estar observando lo que haces. Entonces van a anotar, ¿no? Si está dando retroalimentación, si está hablando. Indudablemente te vas a expresar usando todo, pues, ¿no? Tus manos, tus gestos, todo tienes que usar, ¿no? Todos los recursos. Entonces, si monitoreas activamente, apruebas esta rúbrica, ¿sí? Entonces, mira, dice, el docente monitorea activamente, por eso lo rayan con rojito, lo ponen, ¿no? La comprensión y progreso de los estudiantes destinando al menos 25% de la sesión. Mínimo te pide 25% de la sesión, que estés monitoreando activamente. Y ese monitoreo vas a recoger evidencias, ¿no? ¿Y a través de qué vas a recoger evidencias? Estás observando todo y vas a hacerlo evidente, ¿no? A través de preguntas. Preguntas. Ya te he dicho, el profesor del nuevo enfoque pedagógico tiene que ser habiloso haciendo preguntas. Mediante preguntas vas a recoger evidencia. ¿Qué tanto está logrando? ¿No? Lo que está haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué has hecho esto? ¿Qué finalidad tiene lo que estás haciendo aquí? Ahí vas a recoger, ¿no? Con esas preguntas vas a recoger evidencias si está entendiendo lo que está haciendo. Si está leyendo, ¿y qué tal? ¿Has entendido ya hasta aquí? ¿Qué has entendido hasta aquí? ¿Ves? Todo es con preguntas, ¿no? Todo es con preguntas. Como ven, todo es preguntas. Es importante estar de los estudiantes preguntándole y recogiendo esa información. Y de acuerdo a lo que te responda, tú te vas a dar cuenta, estás evaluando, tú te vas a dar cuenta si está por buen camino o está en inicio o está desviado. Entonces necesita retroalimentación, necesita reorientarlo, ¿no?
Ahorita vamos a ver un poco más de esta retroalimentación. Primero veamos qué tienes que hacer, ¿no? O puede ser también mediante diálogos, dialogando en el equipo. Dialogas, si están trabajando en equipo, con el dialogas un ratito, ¿no? O también puedes recoger o problemas formulados a toda la clase. También es ¿no? Le das un problema y ves si lo pueden resolver toda la clase. Es una forma de ver en toda la clase, a ver si lo pueden responder. Matemática puede ser, ¿no? O bien recorriendo los grupos, mira, recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos. Más claro no puede estar. Ya les he explicado, si vas ante los grupos, revisas lo que hacen, revisas sus productos, les haces preguntas de lo que están haciendo. Esa es la forma como tienes que ir enseñando. Esa es la forma de enseñar en el enfoque por competencias. Estás enseñando, estás ahí, retroalimentando. ¿Ya? ¿Qué más? Miren, ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, si algún estudiante responde, te van a ver, ¿qué haces tú? Al menos en una ocasión, dar retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Eso es fundamental. Solo te está pidiendo siquiera una vez. Una sola vez. Y esto sería interesante que lo hagas indudablemente en un momento en que se paralice, en un momento, encuentres un momento, un problema, una dificultad, a ver, con todo el aula, y comienzas a hacer esta retroalimentación por descubrimiento. Aquí me voy a detener para que se entienda qué es esto, ¿ya? Tenemos 3 tipos de retroalimentación. Primero viene la retroalimentación elemental. ¿Y cuándo es retroalimentación elemental? Cuando tú le animas, muy bien, sigue así. Está correcto, hijo. Perfecto, sí puedes, ya estás por el camino. Esos son elementales. Más que todo es para motivarlo. ¿Ya? Indudablemente la retroalimentación elemental está un poco mejor que no retroalimentar, ¿no? Porque si no retroalimentas, desapruebas. Pero si ya estás elemental, indudablemente vas a sacar bajo puntaje, ¿no? Si es puro elemental. Muy bien, felicidades, excelente hijo, muy bien. Animando ahí. Si puedes. Ya, ese es elemental. Ahora viene otra retroalimentación un poquito mejor que esa. La descriptiva. ¿En qué consiste? En apoyarle. En aclararle algo así como un poco tradicional. Vemos que tiene una dificultad el estudiante y le dices, pero ¿no te parece que te falta sumar? Porque no ha sumado, de repente lo ha hecho multiplicación. ¿No crees que sea una suma? Ah, sí, gracias señorita, le hiciste dar cuenta. Le has dado una retroalimentación descriptiva. O puedes decir, ¿no? Si está redactando una explicación y de repente le falta algo, le dices, ¿no te parecería que le falta algo? Por ejemplo, la característica, o sea, ¿qué característica tiene eso que estás hablando? ¿No? Y le haces dar cuenta y que verdad, ¿no? Esa es la descriptiva. Le ayudas prácticamente, le ayudas a darse cuenta que le falta algo. O cuando le des las indicaciones, mira, solo te falta ya doblar esta punta, cuando está haciendo algo, digamos, ¿no? Le falta algo, ya que no termina, no había cómo terminar, y solo le falta algo, doblar, mira, solo te falta doblar esta puntita, ¿verdad? Es una ayuda que le das. Y dobla, verdad, ¿no? Con eso ya terminó el trabajo. Ese tipo de retroalimentación es descriptiva. ¿Ya? Le ayudas a recordar conceptos, le ayudas a recordar algo que necesite para resolverlo ahí. Recuerda, ¿te acuerdas cómo se hacía? Ah, sí, así hazlo. Bueno, es una retroalimentación descriptiva.
¿Está claro, colegas? Indudablemente, una retroalimentación descriptiva es un poquito mejor que la elemental, ¿no? Y la mejor retroalimentación es la por descubrimiento-reflexión. ¿En qué consiste esto? Esta retroalimentación por descubrimiento-reflexión es que tú tienes que usar estrategias. ¿Y qué estrategias? Preguntas. Hasta que se dé cuenta por sí solo que hay un error y lo puede corregir. Demora. En estos momentos, por ejemplo, en estos momentos, colegas, ¿quién está haciendo el análisis? Soy yo. Yo estoy leyendo y estoy haciendo el análisis, estoy interpretando yo. Mi cerebro está trabajando y estoy desarrollando competencias. ¿No? A ustedes no les doy. Lo ideal, si yo quiero, tendría que hacerles sentar y leerles y comenzarles a preguntar y preguntar hasta que encuentre respuestas satisfactorias. Pero ¿cuánto demoraríamos? Demoraríamos indudablemente el doble de tiempo. Mínimo el doble. Ese es el problema. Esta retroalimentación por descubrimiento o reflexión necesita tiempo. Por eso, mínimo te pide uno. Lo ideal es enseñar mediante esta retroalimentación reflexiva, que se dé cuenta solito, él. ¿Ya? Un ejemplo. A ver, algo que me acuerde, a ver. Más o menos, por ejemplo, cuando entran, estamos trabajando, cuando ya todos hemos trabajado, ¿no? Hemos trabajado, digamos, la pandemia, el virus. Así simplecito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? ¿Qué es lo que la clase es? ¿Cuáles son las medidas de seguridad, por decir? ¿Cuál es la medida de seguridad para no contagiarnos? Entre ellos está usar máscaras, lavarnos la mano, bueno, etcétera, etcétera. Hasta ahí desarrollan, incluso leyendo el texto y sabiendo, ¿no es cierto? Sabiendo ya, aprendiendo, interactuando y se van dando cuenta que hay medidas de seguridad. Pero yo quiero que aprenda, ¿no? Quiero que aprenda algo más. Algo más. Pese a que tiene la lectura, yo veo que el estudiante solo me dice todo lo que sabe que sí, tiene que lavarse la mano, todo, pero en la lectura dice algo más. Entonces tengo que darle una retroalimentación. Pero yo quiero hacerlo reflexiva, porque si le digo, mira, esta parte te falta, ya sería descriptiva. Léelo a ver qué entiendes por esta parte. Sería descriptiva. Lo lee y me explica y ya sería descriptiva. Pero ¿cómo sería por descubrimiento? Tendría que decirle, a ver, me has dicho que tienes que lavarte la mano. ¿Ya? Sí, profesor. ¿Por cuántos minutos tienes que enjabonarte? Me va a decir, según el libro nos dice que son 20 segundos. O sea, debe contar hasta 20. Muy bien. ¿Y por qué crees que debes contar hasta 20? ¿Por qué no hasta 30 o por qué no hasta solo 10? ¿Cuál es la razón? Entonces él dice, debe haber una razón, ¿no? Es que ahí pues, así nos dice, ¿no? Son 20, ¿y por qué no 30? Porque debe haber alguna razón. Entonces, en el libro lo dice, pero no lo ha leído o no lo ha entendido, ¿no? Y yo lo que quiero es que lo entienda. Y él, sin querer, se va a dar cuenta que sí, falta algo. ¿No? Falta algo. ¿Cuál es la razón? Entonces le vuelvo a preguntar. La finalidad, ¿cuál es la finalidad? ¿Solo limpiar la mano? ¿Qué puede haber en nuestra mano que nos pueda contagiar del COVID? Entonces él me dice, suciedad, ¿ya? Si hay suciedad nos contagiamos del COVID, te vuelvo a preguntar, ¿no? De esa forma. No. El virus, profesor. Ya se da cuenta, él va descubriendo. Está reflexionando. Tanto pensar se da cuenta, es el virus el que tengo que cuidar. Ya. Y algo tendrá que ver
el jabón con el virus? Sí, sí, por aquí decía, y recién se da cuenta que esa es la parte más importante, donde decía, se tiene que ser 20 segundos porque el virus está pues, es como una célula protegida con grasa, y justo el jabón lo que hace es destruir esa grasa y así destruye al virus, pero eso ocurre mínimo en 20 segundos, porque si no está 20 segundos, el virus sigue vivo ahí, o sea, sigue, no se ha destruido. Eso tenía que aprender, ¿no? Y después va a explicarlo, ¿no? Él comienza a reflexionar y explicar, sí, profesor, 20 segundos es porque el virus, pues, tiene que destruirse y el jabón hace efecto ahí. ¿Se da cuenta? Esa forma, que él lo diga, que él solito lo diga. Esa es la retroalimentación por descubrimiento. Entonces, ¿cómo le haces? Mediante preguntas. Mediante vueltas otras preguntas, ¿no? Hasta que descubra el error y lo corrija. Esa es la retroalimentación por descubrimiento reflexiva. ¿Han entendido, colegas? ¿Podrán hacer eso? Un hito les pide. Se me han dormido, creo, ¿eh? Sí, profesor, sí se entiende. Sí se entiende, profesor. ¿Se entiende? Sí. Ojalá. Y vean que eso es clave para que aprueben esta rúbrica. ¿Ya? Eso es clave. ¿Ya? Profesor, ¿nos puede poner ejemplos? Por ejemplo, en el área de matemáticas, ¿cómo sería en comunicación? Así como sería una retroalimentación por descubrimiento. A ver, otro ejemplo. A ver, es que a veces los ejemplos... Es que estas cosas son de acuerdo a lo que se presenta. Ya, otro ejemplo, ¿no? Están trabajando a ver cómo hacer descubrir. Lo que se quiere es que hagas descubrir. Pero para eso le das información para que descubra y a veces el estudiante no lo entiende lo que lee o no entiende lo que ve. La parte más importante. Por ejemplo, yo quería, lo que se quiere es que aprendan ciencia, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, ciencia. Entonces, los estudiantes decían, ¿no? La pregunta era, estaban trabajando sobre resfriado. Entonces decían, en sus saberes previos sabían que el resfrío es pues, que en junio se resfrían. Entonces les pregunté, ¿y por qué nos resfriamos en junio? ¿Por qué hace frío, profesor? O sea, ¿el frío nos resfría? Le digo, sí. Por eso mi papá me dice, ¿no? ¿Por qué crees que el frío nos resfría? Pues así tienes que ser. Ese es el momento de hacer, eso que estoy haciendo es retroalimentación por descubrimiento, porque quiero que descubra, pero no le digo por qué, sino preguntas. ¿Por qué crees que el frío nos resfría? ¿Por qué? Porque mi papá me dice siempre, abrígate, pues te vas a resfriar. O a veces yo he tenido, salimos al aire frío, ya estamos resfriados. Entonces por ahí creen que realmente porque hay frío te resfrías, creen que es así, ya de la duda siembras, ¿no? Y les das el informe científico. A ver, descubran si es verdad que el frío te resfría o es otra razón. ¿Ya? Después de leer siempre va a haber estudiantes, sí, aquí dice que en invierno siempre los resfríos vienen y hay más, incluso hay datos, ¿no? Que dicen que, bueno, sigo pues insistiendo. A ver, si eso fuera verdad, todos los que pasen frío se resfriarían. ¿Qué pasaría si una persona le pasa frío pero no se resfría? Entonces ya comienzan las dudas, ¿no? Ah, es porque tiene su sistema inmune, tiene defensa. Si tiene defensa, entonces que la defensa le defiende del frío. Vuelvo a preguntar, ¿creen que la defensa defiende del frío? Porque me están diciendo que te resfrías por el frío. O sea, la defensa se defiende del frío. Entonces ellos dicen, no, pues no se puede defender del frío. Entonces, ¿qué ocasiona un resfrío? Vuelta y encuentra, ¿no? Es un virus. Ah, un virus. La defensa
¿Contra quién es la defensa? Contra el virus. Ah, entonces, ¿el frío te resfría o el virus? El virus, profesor. ¿Se dan cuenta? Ellos descubren que no es el frío el que te resfría, sino es el virus. Entonces ahí ya recién se da cuenta. Con razón, profesor, dice, ¿no? Con razón aquí veo que en invierno los virus se multiplican. Ya lo explica, ¿ves? Lo multiplica, se dice que se multiplica y cuando hay mucho virus nos resfriamos, pues. Lógico. O sea, el que te resfría es el virus, no el frío. Ahora que el frío está pues adecuado para que se reproduzcan los virus, ¿no? Entonces ya lo explica. Entonces eso es darle retroalimentación por descubrimiento, que descubra el estudiante por sí solo. Entonces si yo veo un error, digamos en matemática, ven que una operación ha hecho mal la operación, o en vez de, un ejemplo, a ver, hay muchos estudiantes que en vez de hacer como decir, digamos se han equivocado, en vez de hacer una multiplicación han hecho la suma, un ejemplo. Entonces, tú, para que sea por descubrimiento, tú tienes que decirle, ya, ¿hasta dónde has hecho? Aquí. ¿Qué has hecho ahí? Que te explique. Aquí he hecho esta operación y he sumado. ¿Por qué has sumado? Porque la estrategia que he buscado dice esto. A ver, ¿qué dice? A ver, vuelve a leer, ¿qué dice? De repente ha comprado, por decir, 5 cosas de tanto valor. Ah, se ha comprado 5 cosas, entonces, de ese valor. ¿Está bien que hace una suma? Ah, no, profesor, es una multiplicación. ¿Ves? Eso, él solo que lo diga. O sea, tú le haces preguntas para que él descubra el error y descubra la solución. ¿Ya? Por eso hay que ver el error. Hay que ver. Entonces tú tienes que hacerle preguntas. No le digas, ahí te has equivocado y corrígelo. Eso sería retroalimentación descriptiva. Ahí, mira, te has equivocado. No es una suma, esa era multiplicación. Ah, ya, gracias, profesor, lo corrige. No, es una retroalimentación descriptiva que le das. Tiene menos peso. El alto peso es que él mismo descubra que lo que ahí no era la suma, era la multiplicación. ¿Me dejo entender? ¿O no me dejo entender? Eso habría que demostrar en un taller, ¿no? Cómo se hace esa retroalimentación. Pero quiero que me entiendan con preguntas, hagan que el estudiante descubra. Él solo descubra. ¿No? Igual con los niñitos, ¿no? Igual con el inicial, preguntando a su nivel. ¿Y qué crees? El otro hace así, el otro dice así. Los niños de inicial son más prácticos para estas cosas, porque ellos rápido responden una cosa, otra cosa y lo descubren, ¿ves? Ah, esa era la respuesta, ¿ves? Porque prueban. Ellos, su respuesta es error, prueba error, ¿no? Prueba error, su respuesta de ellos, a cada pregunta que le das. Entonces, hasta que descubra cuál es la respuesta correcta. O cuál es la solución correcta, ¿no? Entonces, eso al menos tienes que ir. Y aquí te dice, ¿no? ¿Cómo va a ser esta retroalimentación por descubrimiento? Guiándolos en el análisis. Por eso, para que hagan análisis, le haces preguntas. Entonces, con cada pregunta que haces, va analizando. Ah, ¿no? Te dices, ¿crees que está bien esa operación? Entonces, que analice esa operación. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para encontrar por ellos mismos una solución. ¿Eh? Por ellos mismos. Tienen que encontrar una solución. A algo tienen que encontrar una solución. O por ellos mismos se encuentren una estrategia para mejorar, o bien para que ellos reflexionen, solo para que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento. Esto bastante se trabaja en sociales, ¿no? Yo pienso de esta forma, pienso de esta otra forma. Entonces comienzas a hacerlo reflexionar. Ah, verdad, pensé eso. Lo que he hecho, por ejemplo, es, ¿no? Ellos pensaban que se resfría por el frío, pero tantas preguntas que lo he hecho reflexionar hasta que ellos descubren que
que se enferman por el virus, no por el frío. ¿Se dan cuenta? Es para mejorar el pensamiento. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que hacer. Sobre su propio razonamiento. E identifiquen el origen de sus concepciones, de sus errores. Identifiquen sus errores. Ellos que identifiquen errores. Sus propios errores, ¿no? Y esto, si vas a hacerlo uno solo, puedes hacerlo con la clase en si se presenta un error, con todos, a ver que ayude. ¿Y tú qué podrías opinar? Hasta que lo descubran. Algo falta, ¿no? Algo falta. Ahí todavía estamos bien, pero ¿qué es lo que falta, no? Con preguntas hasta que descubran. Con eso aprueban esta rúbrica, ¿no? Esta es la clave. Tienen que practicar. Cuando escojan el tema, ya tienen que saber, esto no van a saber y esto sí van a saber. Eso que no van a saber, hazlo por descubrimiento. Entonces, una cosita es algo que tienen que saber, porque también, si la clase todo lo van a saber, tengo que hacer algo, ¿no? Bien. Veamos ahora en conjunto qué nos dice esta rúbrica. Solamente se trata de eso. En conclusión, tienen que hacer monitoreo que realice el docente. Eso te evalúan, el monitoreo. Por favor, no te olvides del monitoreo. Ir donde está el estudiante, qué hace, qué no hace, ¿no? Que realice el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. Eso te evalúa el monitoreo. La calidad de retroalimentación. Ya te he dicho, la retroalimentación de mayor calidad es la reflexiva o por descubrimiento, donde el estudiante con tus preguntas reflexiona y descubre. Demora más, por eso solo te piden uno. ¿Ya? Y trata de que no haya mucha retroalimentación elemental. Lo que haya es retroalimentación descriptiva y reflexiva. ¿Ya? Dice la retroalimentación que el docente brinda, o la adaptación de actividad que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. Esas adaptaciones que habíamos hablado el día de ayer, si ya todos saben que parece fácil, entonces comienzo a hacerles preguntas un poco más complejas, ¿no? De la lectura salió bien, ya al nivel inferencial, al nivel crítico, ¿no? Los llevo. Entonces, esa es la forma, ¿no? Ya les he dicho, estamos enseñando retroalimentando. Estoy retroalimentando con preguntas para que aprendan más, ya, ¿no? Un nivel mayor. ¿Ya? Preguntas sobre esta rúbrica. A ver, dudas, preguntas, que todavía está difícil. Profesor, una consulta. Usted dijo hace un momento que si en todo caso estamos revisando, podríamos, qué sé yo, ¿no? Ponerle una calificación. Yo no sé si esto es valedero o no. Le estoy diciendo, ¿ves? Eso, no estamos atentos. Y les pido por favor que revisen la grabación. He visto que solo han revisado 2 colegas. Si quieren realmente, claro, tienen que estar atentos, y si no están atentos, revisen. Yo tengo esa manía, revisar. Yo mismo me reviso incluso. Les estoy diciendo, colegas, la evaluación formativa que hacen para el aprendizaje no lleva calificaciones. Y si van a poner si llevan su registro de evaluación, ponen símbolos. Y sí estoy recomendando pongan, si está en inicio, I, L, si está logrando, ¿no? P, si está en proceso. Eso no son calificaciones, son símbolos, ¿no? Lo importante es que en base a es lo que estás viendo, si estás viendo que está en proceso, dale retroalimentación. Para eso es esta evaluación, la evaluación para el aprendizaje. Ustedes por eso dicen, no se van a confundir
con la evaluación del aprendizaje, que sí lleva calificaciones, y eso solo se hace al final de los periodos. Y lo he repetido 2 veces. ¿Ya? Entonces, aquí van a evaluar usando los 5 sentidos, monitoreando, yendo a sitio por sitio al estudiante, observándole todo con los 5 sentidos, cómo está haciendo. Si ven que estás, ya somos ya campeones dando retroalimentación elemental, muy bien, estás logrando, es una retroalimentación elemental, pero ya a la vez te estás reflejando que te le estás evaluando que está bien. Pero si le haces otro tipo de pregunta, es porque no está logrando, sino está en proceso. ¿Te das cuenta? Le falta entender algo no está entendiéndolo bien. O sea, no está haciendo bien la actividad. Entonces, tienes que preguntarle para que se dé cuenta, o si no, ya pon una descriptiva, ¿no? ¿Por qué no lo haces de esta forma? ¿Ya? Y con eso ya, pues gracias, profesora, de esa forma lo hago. Listo. Una descriptiva, ¿no? Una retroalimentación descriptiva. Y más o menos centrándonos en el tema de retroalimentación que va en el punto de salida, ¿qué tiempo más o menos podríamos tener en cuenta para realizar una efectiva retroalimentación? Mira, ya te he dicho, el profesor enfoque por competencias enseña mediante la retroalimentación. Desde que entras al aula, ya tienes que comenzar a hacer retroalimentación. Desde que entras al aula, desde que comienzas al aula, estás evaluando. Desde el recojo saberes, pero ya estás evaluando. Si pueden, no pueden. Ya estás dando retroalimentación. Entonces, la retroalimentación es durante toda tu clase y solo tienes dentro de tus 45 minutos que te han dado o 50 minutos, lo que te diga la comisión, solo en ese tiempo. Tienes que dar la retroalimentación. O sea, enseñas mediante la retroalimentación, eso que se grabe en la cabeza. En todo momento estás dando retroalimentación. Lo que ayer hemos hecho también, hemos visto, que preguntas, que le haces, ¿no? Le preguntas, ¿qué imaginas, hijo? ¿Cuál es tu pensamiento? Esas son retroalimentaciones, ¿no? Porque le estás haciendo pensar. Claro, sí. O sea, sí tenemos en cuenta, pero en algún punto de toda esa sesión tenemos que fijar, normalmente cuando tenemos nuestra clase, siempre al final preguntamos, ¿no? Esas preguntas, o sea, quizás de manera individual al momento de que están desarrollando la actividad en sí, pero cuando ya se terminó toda la actividad, normalmente aplicamos lo que es retroalimentación. No, es lo que nos dicen al final, ¿no? no, Porque no, señor. Está usted entendiendo mal. No, no, no. Lo que se hace al final se hace una metacognición. ¿Ya? Una metacognición. Una acción de reflexión de su aprendizaje y para qué le va a servir. Eso lo has hecho. La retroalimentación, vuelvo a decirlo, es la forma de enseñar. No vas a enseñar pues al último. Desde que inicia la clase comienzas a enseñar. ¿Pero cómo? Retroalimentando. O sea, haciendo preguntas, haciendo que el estudiante se dé cuenta de si está haciendo bien o no. Desde ahí. Eso es retroalimentación. Durante la clase. Y te van a ver. Por eso ya les he dicho, no sé, si todavía vamos a explicarlo, mientras expliques no estoy haciendo retroalimentación. Si alguien va a entrar a explicar, miren, estudiantes, hoy día vamos a tratar este tema, miren, este es digamos que, esta es la materia, hay materia sólida, tal, me estoy explicando. En ese momento no estás haciendo retroalimentación. Es tradicional, estás explicando. El profesor moderno entra, da a los estudiantes el propósito. Hoy día aprenderemos, por decir, los estados de la materia. Ese es nuestro propósito, aprender los estados de la materia. O verificar, no sé, cómo lo planifiques. Y criterio de evaluación va a ser que cada uno, que cuando yo pregunte respondan adecuadamente, identifiquen, ¿no? Digamos, el estado de la materia con ejemplos. Si logras hacer ejemplo de un estado de materia, logras. Ese va a ser el criterio de evaluación. Un ejemplo, claro, para primaria.
y comienzo a hacer la clase. ¿Cómo hago la clase? Les doy el reto. Acá hay una lectura y el reto es, lees y sacas un pequeño resumen. Es un reto. Explicando con un ejemplo la materia. Entonces comienzan a trabajar y comienzo yo a retroalimentar. Mira, yo no he explicado. He entrado, les he dado el reto, iniciamos la clase y yo comienzo a retroalimentar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque voy, ¿cómo está haciendo? Y le voy preguntando. Por decir, un estudiante me está haciendo un ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, habría que ver, por eso, para ver, a ver qué estudiante me esté poniendo, digamos, estado líquido es, el ejemplo de estado líquido es cuando, por ejemplo, hay la lluvia, muy bien, le digo, y solo podría yo retroalimentarle, ¿y la lluvia qué es? Es agua, y el agua, ¿no? Y solo en la lluvia encuentras, por ejemplo, le podría decir, no, ahí encuentro en el mar, en todo sitio, entonces ese es el estado líquido. Excelente, ¿ves? Pero le estoy dando una retroalimentación, para que ya piense mejor, para que ya se aclare. O un estudiante puede decir que no pueda, pone solo estado líquido y no haya qué hacer. Entonces le digo, a ver, yo le podría preguntar, a ver hijo, ¿cuál sería el estado, a ver, si tenemos agua, el agua que conocemos, ¿cuál sería como ejemplo, a ver, cómo piensas que es estado gaseoso? Entonces, por decir, él me contesta por decir, cuando hierve y sale el vapor. Excelente, le digo, ¿ves? ¿Qué he hecho? Una retroalimentación, ¿no? Descriptiva, de apoyo, descriptiva. O sea, estoy haciendo clases. No es elemental, es descriptiva. Elemental es muy bien, ya les he dicho, muy bien, sigue así. ¿Ya? Generalmente, para avanzar hacemos retroalimentación descriptiva, así avanzamos en la clase, generalmente. Pero lo ideal es hacer reflexiva. Por eso te piden uno solo, por lo menos. Si quieren toda la clase, uno de ellos sea reflexivo, ¿no? Que para ellos les convenza que sea reflexivo. Entonces, quiero que quede claro, la retroalimentación es desde que inicias la clase. Enseñas mediante la retroalimentación. Ellos lo que se van a dar cuenta es qué retroalimentación empleas en tu clase. Espero que haya quedado claro. Profesor, una pregunta. También a mí me dijeron que en el inicio de la sesión también tenemos que indicar a los estudiantes los criterios de evaluación, o sea, cómo van a ser evaluados a ellos, a los niños. También eso es lo que tenemos que hacer. Claro, ayer les he explicado claramente lo que tienen que hacer. Les he dicho. No, ayer usted no estaba. No he estado, profesor. Ah, con razón. Sí, Ese es el por problema. favor. Vea el video. Vea el Exacto. video. Vea el video. Por eso les he colgado. Analícenlo el video. Ya, ¿Ya? profesor. Eso es elemental, es fundamental que es. O sea, profesor, mire, aparte de que yo antes de que empiece la sesión voy a presentar todo a la comisión muy aparte, ¿no? O sea, que sesión voy a enseñar la competencia, el desempeño, los criterios. Cuando yo inicie mi sesión también voy a enseñar, o sea, indicar a los estudiantes qué criterios voy a evaluarlos a ellos. Así es. Haga parafrasear el propósito. Ahí, por eso, vea el video, vea también el esquema que les he mandado, por eso les he puesto propósito resumido, propósito concreto para los estudiantes, tiene que ser concreto. Así como les he dicho hoy, ¿no? El propósito de hoy es que vamos a aprender los estados de la materia. Ya, ese es el propósito, concreto. Mientras en la competencia ese propósito está pues con hartas palabras que no me entiende el estudiante. Eso está en el cuadrito. Por eso abajito les he puesto un propósito resumido para que el estudiante lo parafrasee. Y un criterio de evaluación para que el estudiante lo parafrasee también. Si los estudiantes ya tuvieran más experiencia en este trabajo de enfoque por competencias, se tiene que llegar a esto, darles el propósito y que los estudiantes planteen su criterio de evaluación. ¿Te cuento? Eso debemos llegar, pero no se atreve a hacerlo porque de repente sus estudiantes
¿Qué será que van a decir? No, ¿qué es criterio de evaluación? No, no te van a plantear y vas a quedar mal. A eso tenemos que llegar, ¿no? Lo ideal es eso, ¿no? Les das el propósito a los estudiantes, el propósito resumido. Mis queridos estudiantes, hoy día el reto es explicar con ejemplos los propósitos de, o sea, los estados de la materia. ¿Cuál sería el criterio de evaluación que desean ustedes? Ese es lo correcto. Y al estudiante diga, bueno, que logremos explicar con ejemplos. Ya, listo. Ese va a ser el criterio que voy a evaluar yo. Eso es lo correcto. Pero todavía nuestros estudiantes, para eso tienen que estar, pues, dentro del enfoque por competencia y que conozcan, ¿no? Por eso dice, si ustedes revisan el currículo, ahí te dice bien claro. Qué excelente sería que los propios estudiantes planteen sus criterios de evaluación, con la cual van a ser evaluados. Entonces sí tienen que hacer parafrasear. Vean el video de ayer. Ya, profesor, ya lo puso en el grupo, ¿no, profesor? Sí, en el grupo está. Ah, ya, profesor, gracias, ahora voy a ver detalladamente. Bien, la evaluación y las... Ya está, ¿no? Ya no hay más. Vamos entonces a la otra rúbrica, a la cuarta rúbrica. Ya esa es más fácil, ¿no? La cuarta y la quinta ya no creo que tengan problemas. Ya sería una casuística, pero por si acaso, tienen que estar preparados. Generalmente yo analizando la rúbrica 4 y 5, es más que todo para los docentes que están ya tiempo con los estudiantes, ¿no? Eso va a ocurrir cuando estés mucho tiempo con los estudiantes, es decir, estés un año con ellos. Y eso vale, porque ya saben que son las mismas rúbricas que se evalúan. Cuando ustedes sean nombradas, con estas rúbricas les van a evaluar en su desempeño. Y si desaprueban, ya saben, les van a dar una oportunidad más y les van a capacitar, vuelta les van a evaluar. Son las mismas, ¿ya? Entonces, por eso digo, pues, si ustedes tienen que ya entender cómo se trabaja y ir perfeccionando, ¿no? Para que nunca sean desaprobados con estas rúbricas. Bien, vamos a la otra rúbrica. Bien, propicia, dice, un ambiente de respeto y proximidad. Muy bien. Esto no va a ser difícil para ustedes, colegas. A ver, ¿cuándo desaprueban esta rúbrica? Yo creo que va a ser un poco difícil que desaprueben. A ver, van a desaprobar si hay faltas de respeto entre los estudiantes y el docente no interviene. ¿Ya? Si por A o B, dos niñitos, y eso puede ocurrir bastante, esta falta de respeto puede ocurrir en inicial. En un descuido, los chiquitos se rascan la cara. Hasta ahí no hay problema, porque es casi común, ¿no? Ya les he dicho, los niñitos de inicial son tan espontáneos que no nos damos cuenta, están discutiendo de algo y se araña. Había una niñita así, había que estar poniéndole, le ponía, yo me acuerdo con la profesora, ponle manoplita, tenía que ponerle manito porque no se aguantan, pues todavía a esa edad sus emociones. ¿Qué discutirán entre ellos? Pero, la araña y lleva pues araña, imagínate, y sus uñitos rápidos entran al rostro del compañerito. Entonces para eso tenía que estar cuidando a la profesora que esté con... ¿ves? Esas son intervenciones, ya lo conoces, ¿no? En secundaria no creo que sucede que justo en tus evaluaciones se peleen, ¿no? Dos estudiantes, no lo creo. Es poco probable. Y primaria igual. Inicial puede ser. Inicial yo creo que puede ser. Entonces, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que intervenir. Intervenir, y hay que saber intervenir. No es decirlo, oye, no hagas esto.
recuerda que también en la formación no valen los sermones. No valen los sermones. Eso es tradicional. Los sermones son tradicionales, llamar la atención es tradicional. ¿Ya? Siempre nos llamaban la atención, no hagas así, ¿por qué eres así? No entiendes, ¿qué pasa, hijo? ¿Te acuerdas? Así. Esos son sermones, llamadas de atención. Eso ya fue. Enfoque por competencias, no. Entonces, hay que intervenir. Ejemplo, aquí nos da un ejemplo, mira. El docente observa que un estudiante dice se burla de otro. Sin embargo, ignora dicha situación o le resta importancia, como que no hace caso. Pero si el jurado está viendo que se están discutiendo estudiantes y tú te has hecho al disimulado, ya pues desapruebas. Vuelvo a decir, es poco probable que suceda, ¿no? O el docente dice, en alguna ocasión falta el respeto a uno o más estudiantes. Esto ya no creo que es peor, pues. Que le falte el respeto a un estudiante no solo te va a desaprobar esta rúbrica, no solo, ojo, te pueden mandar al Ministerio Público. Así es que no creo que una evaluación el docente se descontrole, es imposible. Por eso yo digo, estas cosas son más que todo para docentes que ya tienen su trabajo y a veces pues, digamos, todos los días ya le hacen perder el juicio a la pobre maestra y a veces reacciona, ¿no? En esos casos puede ser. Ejemplo, dice, ejemplos de, mira, faltar respeto, ejemplos. Porque aquí dice, el docente en alguna ocasión falta el respeto a uno o más estudiantes. Ejemplos. ¿Cuándo falta el respeto? El docente ignora notoria y sistemáticamente a un estudiante que se dirige a él. Ese es faltar el respeto, el que no le atiendes. Es raro, no creo que... Esto generalmente cuando estás enojado, digamos, tanto te hostiga y estás enojado con él, ¿no? No creo que sea, ahí le falta respeto, pero esto te puede llevar incluso a denuncia a procesos, ¿no? A procesos administrativos, ¿no? El docente dice, utiliza apodos o apelativos descalificativos para referirse a los estudiantes. También no se puede, ya sabe, apodos es faltar respeto. Por eso les he dicho ayer, en esos minutos de reconocimiento, lleven tarjetitas. Si van a tener 5 o 6 alumnos, lleven unos 10 tarjetitas y que pongan ahí su nombre y que con su, ¿qué se llama? Prendedor, con su prendedorcito, cada cartoncito para que se lo pongan en el pecho y ustedes le llamen por su nombre. ¿Ya? Le llamen. Eso tienen que hacer. Entonces no pueden usar apodos o apelativos, ¿no? Descalificadores para referirse a los estudiantes. Entonces, no creo que suceda. Sigo viendo que es poco probable. El docente dice, observa que un estudiante se burla de otro y lo humilla. O sea, ¿no? Ves que el estudiante se está burlando y le dices, tú eres más tonto que él. Porque le está diciendo, tonto, le está diciendo. Y tú le dices, tú eres más tonto, ¿no te das cuenta? Lo humillas. Esto de hecho, proceso administrativo te corresponde. No puedes hacer eso, ¿no? Pero no creo que suceda, o sí, colegas. Y lejos de intervenir se ríe del niño. Todavía lo humillas y todavía te ríes, ¿no? ¿Sucederá esto, colegas? No creo. ¿Alguien no tiene controlados sus sentimientos? Un poco difícil, ¿no es cierto? Desaprobar. Solo desapruebas en estos casos. Sí, profesor, pero sí, lo que sí puede pasar puede ser que hay un niño que no se integre al grupo. ¿Cómo haríamos en ese caso? ¿Actuar inmediatamente? ¿No se integra al grupo? Sí, ya les he dicho... Los niños son tímidos, calladitos y no... Los demás ya están a todos y él se queda callado, ¿no? No, eso no participa, ya les he dicho ayer, eso hemos trabajado en la rúbrica de ayer. ¿Qué tienes que hacerle? Hacerle participar, preguntándole o dejándole una tarea. Haz esto, hijito. Podrías ir haciendo esto, ¿no? Lo que sí, aquí cabría, lo que no hemos hablado, ¿no? Digamos, un niño no se integra, pero para eso les tiene que dar las características a los niños. Generalmente los que tienen
¿cómo se inicio o signos de autismo? Son los niños que no pueden integrarse. Si tú les pones al grupo, estarías estarías a, estarías contra su voluntad, pues yo conocí un niñito así con esto, al niñito le pone y se pone a gritar, ¡ay! Te desespera. Le digo, entonces, y cuando no sabes, pues, eso es lo que ocurre, pero ya, si te dicen que tienes síndrome de autismo, o inicios de autismo, o algo de autismo, entonces ellos tienen que ponerlo, porque ellos quieren estar solos, entonces, solito tiene que trabajar, ¿no? Cerca, pero le tiene que dar la tarea, la misma tarea que haga, ¿no? Yo conocí así una niñita con autismo, si lo ponía gritaba, pero le ponían allá, feliz trabajaba, solita, pero había que hacerle intervenir, ¿no? Que participe, preguntándole, a ver, algunas preguntitas, que participe, no lo dejas aislado, ¿no? Profesor, es muy difícil cuando uno, a mí me ha tocado vivir esto el año pasado, he tenido un niño con ese problema y prácticamente era el centro de atención del aula. Claro. Yo podía, qué sé yo, tocar algún tema y él distraía a sus compañeros, o si no salía a jugar a algún sector, y cuando salía a jugar a un sector, los demás niños, en vez de escuchar la clase, decían, mira, está en ese sector y nos has dicho que no, porque ahora tenemos que estar en clase, ¿por qué está haciendo el desorden? Incluso algunos de los niños lo querían traer y él no aceptaba, se claro. movía para otro lado corriendo. Entonces yo, la verdad, fue mi primer año y para mí, la verdad, trabajar con los niños que tienen con habilidades diferentes en sí requiere una especialización o una mejora para cualquier docente, porque las situaciones en el caso de los niños es muy diferente. Hay niños que están sentaditos, tranquilos, y uno dice, ¡ay, qué bien! No participa. Y sí, en esos niños uno se puede acercar, conversar, preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te parece si lo haces así o lo trabajamos así? Muy interesante, pero un niño que no está presto a escucharte o a atenderte o a seguir lo que estás haciendo en clase, no se adapta y sale corriendo y es muy difícil. La verdad no solo es no lo digo por el tema de que a veces desespera, es cierto, todos somos humanos, desespera esa actitud. Puede ser a la semana de 5 días, puede ser 1 o 2, pero todos los días en verdad es imposible trabajar. Yo, al menos mi persona, yo lo he vivido en carne propia el año pasado y me ha sido muy difícil. Incluso he tenido como una discusión, ¿no?, con la familiar, y quería que en todo caso este niño pasase en un examen psicológico, que se tratase, porque a la larga de todo este conflicto que se dio, yo decía, ¿no?, usted puede venir y puede decirme muchas cosas, pero si a la larga usted va a hacer que él se trate, que lleve un tratamiento, que lleve terapia, perfecto, le ganó el niño. No ganó usted ni yo, ganó el niño. ¿Por qué? Porque a lo menos pienso yo que sí tengo paciencia, pero yo no sé cómo le irá ahora en primaria, ¿no?, si es que no se sigue ese tratamiento. Y a veces la dirección también no pide los documentos necesarios o no se agencia para trabajar con SANE y puedan venir a capacitar a una docente y decir, mira, este niño tiene este problema o su diagnóstico es así, y se trabaja de esta manera. O sea, no hay eso. Y esto siendo Lima, por mucho papeleo, mucho trámite que se hace, que a veces es engorroso para el tema de dirección. Uh-huh. Sí, definitivamente es difícil, pero una realidad. Todo docente, todos los docentes, es una obligación que debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque los niños con discapacidad leve y moderada tienen el derecho de estar en las aulas con los niños, con todos sus compañeros normales. No pueden estar en un colegio especial. Es un derecho.
Entonces, en cada colegio, por eso que se obliga, ¿no? Es que se obliga a los niños con discapacidad a tener 2 vacantes en cada sección, en cualquier colegio, ya sea privado o estatal. No, ahora no, profesor, ahora ya no. Antes se contaba con un niño así y ocupaba 5 vacantes. O sea, ahora no, es un niño común y como los demás. O sea, tiene su vacante e ingresa. Claro. Uno no puede objetar. No, señorita. Tiene reservado 2 plazas de vacante, dos vacantes por sección. Es obligatorio a todo colegio estatal y privado. Tienen un derecho. ¿Ya? Por eso que los profesores, si queremos nuestra carrera, tenemos que estar preparados para poder atender. Y si tenemos un niño y hay pues diferentes discapacidades, inmediatamente es nuestra obligación autoeducarnos. Tenemos que ser también competentes. Es un problema que tenemos que solucionar. Si nosotros estamos enseñando, queriendo formar personas competentes, colegas, primero tenemos que ser pues nosotros competentes. Y ya les he dicho, ser competente significa que resuelves problemas que nunca has visto. Eso es cierto. Lo que usted dice es cierto. Yo como colega he tenido un problema X y mi otra colega ha tenido un niño mudo que no respetaba momentos y hacía cualquier cosa. Así es. La mamá era muda y el niño era mudo y la verdad ni yo sabía cómo poder darle una opinión de cómo podía comunicarse con la mamá, de qué manera, o hacer gestos, o sea, qué sé yo, ¿no? Entonces son, ¿verdad?, diferentes problemas. Así es. No ve eso el Estado, ¿no? El Ministerio no ve eso y dice, no, ya, ya, dirección debe ver, ya, este niño tiene este problema y se le pide, por favor, los resultados, exámenes, qué sé yo. Los padres no te entregan esos resultados, que por tiempo, que no ayuda a tratamiento, X cosa, pero dirección no hace absolutamente nada. Entonces prácticamente la que para atender a un niño así tiene que estar a la par la docente, dirección, en sí, integrarse a la comunidad educativa, en cómo poder pero eso no se hace, es una realidad latente que existe hoy por hoy. Por eso tenemos que ser competentes, es decir, resolvemos el problema nosotros, no esperar que nos resuelva el director o otras personas. Especialmente ustedes que se están nombrando, eso tienen que mentalizar. Tienen que resolver ustedes mismos los problemas, no que les resuelvan otras personas. Indudablemente tiene mucho que ver dirección, ¿no? Pero no esperemos que otros resuelvan, ¿no? Entonces, si por A o B, en las características que les dan un niño con discapacidad, debe claramente decir qué discapacidad tiene. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer dentro de su plan, su programación de aula, actividad, ciertas actividades exclusivas para ese niño, pero no diferentes, sino un ejemplo. A ver, voy a poner un ejemplo. Por decir, me dicen que tengo un niño con discapacidad intelectual leve. No hay problema, no te va a ocasionar. Lo difícil es autismo, lo difícil es un niñito que se mueve mucho. Incluso los niñitos de hiperactividad son un poco más difíciles. Pero, son más difíciles. Pero los niñitos, por ejemplo, con discapacidad intelectual leve, no son difíciles, son tratables, todo, sino que ellos, si vas a resolver un tema, no van a aprender, pero sí pueden tener otras habilidades, pueden desarrollar otras habilidades, porque de repente yo he tenido niños por ejemplo, querían que aprenda a leer, no podía aprender a leer, y lo hacían repetir, y digo, no, tiene discapacidad intelectual leve, que no va a poder, pues, quizás cuando madure totalmente. Entonces esos niños, como no pueden leer, que se expresen. Por ejemplo, si van a hacer un resumen de una lectura, le das el libro normal, que lea, que haga la demanda de leer, se lea pues lo que ve, ¿no? Lea a su forma. Y le preguntas igual que cualquier otro niño, ¿qué has entendido? Muy bien. El otro no le exiges, sino le preguntas, pero tiene que participar igual. Ahora, digamos que la actividad es que tiene que escribir. Muy bien, escribe. Igual la persona no escribe, hazlo, ayúdate con dibujos, ¿no?
Ya la actividad es que se va a ayudar con dibujos. Y muy bien, que lo lea lo que ha escrito, ¿ves? Hace las mismas actividades, pero es otro nivel. Tú no le exiges que realmente escriba bien. A su nivel escribe, a su nivel explica, participa todo. Ese tipo de adaptación tienes que hacer. ¿Ya? No vas a hacer, no vas a cometer el error. El discapacitado tengo que hacer otra actividad. O otra cosa tiene que hacer. No, no. Tiene que ser la misma actividad, tiene que integrarse, si trabaja en equipo con ellos, y los niños ya se acostumbran también a trabajar, ¿no?, con la persona. Y esa niña, por experiencia le dio, era una niña, ya pues lo llevamos, porque ellos no pueden repetir de grado, tienen un derecho. Entonces van pasando y van desarrollando. Y ¿saben qué? Cuando estaba en tercero de secundaria, aprendió a leer. Fue extraordinario. En secundaria comenzó a leer. No perfectamente, pero ya comenzó a leer. Era una alegría verlo, ¿no? Ya señorita, ya. Entonces son cosas pues que tenemos que, por eso los maestros, ir resolviendo esos problemas, ir experimentando. Somos netamente científicos, ¿no? Vamos aplicando nuestros saberes, averiguando. Ahora hay saberes, ustedes en internet encuentran todo. Ponen nomás en internet cómo atiendo un niño con esto. Ya ahí comienzo a aplicar lo que dice, pues. Eso es lo que tienen que hacer. Bien, veamos ahora entonces. Esto no va a ocurrir mucho. No creo que alguien desapruebe, ¿no? Pero veamos para tener buen puntaje. Si dice que son 50 puntos lo que pueden sacar, más o menos estamos diciendo que cada rúbrica va a ser 10 puntos, ¿no? 10 puntos, porque son 5 rúbricas, 50 puntos. Bueno, es eso, ¿cómo les puedo decir? Una conclusión que yo lo saco, no sé si será verdad, pero porque no dice, ¿no?, que cuánto va, solo te dice 50 puntos va a sacar con estas 5 rúbricas. Mínimo tiene que sacar 30 puntos. Entonces, supongo que a 10 puntos te evaluarán, no sé. Bien, para que saques máximo puntaje, ¿qué debes hacer? Siempre debes emplear lenguaje respetuoso. Entonces, no perder el control. Eso va a ser fácil. Como son niñitos que están trabajando solo 50 minutos contigo, no creo que pierdas la cara, por más travesuras que hagan. No creo. Entonces vas a poder. Emplea lenguaje respetuoso. Jovencito, hijo, no sé cómo trates a tus estudiantes, ¿no? Evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal que transmita a los estudiantes sensación de amenaza o exponerse a una situación de burla o menoscabo. Esos gestos, ¿no? Cuidado con los gestos. Mucho tienen, el jurado va a estar mirándoles, ¿no? Los gestos, ya les he dicho ya desde ayer, ¿no? Todos los recursos verbales y no verbales, faciales van a evaluarte, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que hacer. En todo momento respetuoso, amable, para que saques la máxima puntaje en esta rúbrica. Además dice, debes mostrar consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Es decir, respeta sus opiniones y puntos de vista. Respetar, ¿no?, sus opiniones. Sí, me parece interesante tu opinión, pero tú quieres que aprenda más. Pero ¿qué te parece esto, no? Lo que digo. ¿O qué te parece lo que dice tu compañero? Crea debates. Ahí no estás faltando al respeto, estás respetando su opinión. Estás valorando su opinión, porque lo estás poniendo en debate. ¿Ya? Respeta sus opiniones y puntos de vista. Porque si no le das valor, no, lo que has dicho está mal. No tiene valor, ahí hay faltas, ¿no? No respetes su opinión, porque lo estás menospreciando su opinión. Eso hay que evitar. ¿Qué a esta hora está entrando? ¿Quién? Lisette, ¿de dónde viene Lisette? Lisette, ya estamos salida. Bien, entonces, eso hay que evitar, ¿ya? Respeta su opinión, si no lo tomas en cuenta es como que no respetas. Su punto de vista, respétalo.
les pide parecer y le considera, a veces hay que considerar. Lo que ha dicho hay que considerar, hay que discutirlo. Eso es poner. Evita imponerse, no debes imponerte. A veces los profesores nos imponemos, es así, ¿no? Bueno, en inicial, primero no hay problema, ahí al contrario, el estudiante piensa que su maestra es lo máximo, la palabra del maestro es ley, ¿no? Ahí no, ahí no hay problema, todos los niñitos obedecen la palabra de la maestra. Profesor, eso era antes, creo yo, porque en la actualidad no es así. No, siempre, los niñitos siempre van a la casa, mi maestra me ha hecho que haga esto. Y hace, pues su mamá, pero hijito, no, mi maestra me ha hecho que compre esto, mi maestra, estos chiquitos así, siempre, porque es la edad, pues. Y tiene una actitud dialogante y abierta, tienes que tener esa actitud dialogante y abierta. Es fácil, no está fácil, no creo que desaprueben. Durante la sesión debes tener cordialidad, tienes que transmitir calidez, o sea, tranquilidad, alegría, cordial, respetando, ¿no? Tienes que escuchar lo que hablen, ¿no? Emplear los recursos, todos los recursos de comunicación, o sea, tus brazos, ya les he dicho, tus gestos, todo tu cuerpo usa, ¿no? Proximidad espacial, el desplazamiento en el aula, mira, es muy importante, no se me van a quedar adelante. Ya les he dicho, si van a monitorear, tienen que estar pues en todos sitios, ¿no? A todos sitios tienen que llegar, o sea, tienen que desplazarse por todo el aula. Mira, es importante los gestos, ¿ya? El tono y volumen de voz. Yo soy malo, yo tengo un volumen de voz malo. Si ustedes me escuchan por allá, es como una persona mala, pero cuando yo voy al aula me convierto en otra persona. Los estudiantes no me quieren soltar. Y bueno, siempre me han dicho, ¿no? Es el tono de volumen, pero pareciera que cambia mi tono, supongo, con ellos, no sé. Por eso lo importante es sentirte tranquilo y acogerlos y sentirte sus amigos y estar pues alegre con ellos, ¿no? Y que los estudiantes se sientan conectados contigo. Eso va a ayudar mucho, que el estudiante se sienta conectado contigo, ¿no? Y si se conecta con el maestro, el estudiante va a hacer toda la actividad atento va a hacer, eso te va a ayudar mucho. Si conectas con todos, todos van a hacer lo que quieres. Todos. Apropiados, indudablemente todo con respecto a apropiados a la edad. Los niñitos de inicial necesitan siempre que les canten, que esté alegre la maestra, ya ves. Y de acuerdo a la característica de los estudiantes, si emplea humor, si haces un chiste, algo, tiene que ser guardando respeto, ¿no? Y que favorezca las relaciones positivas en el aula. Te muestres empático. Bueno, esto es para los que están bastante tiempo, ¿no? Se muestra empático al comprender o acoger a los estudiantes cuando manifiestan necesidades afectivas o físicas. Si nota que hay faltas de respeto entre los estudiantes, intervienes. Apenas, ya, aquí me va a detener. ¿Cómo vas a intervenir? No vas a intervenir llamándole la atención, no hagas esto. Eso es tradicional. Vas a intervenir, miren, sea cual sea el área que estés dictando, cuando hay falta de respeto a tus estudiantes se tienes que poner un alto. Aunque sea 2 minutos, 3 minutos, aunque sea 2 palabras de reflexión. ¿Ya? A ver, un momentito. Indudablemente con el que están agrediéndose, esto no funciona, no vas a poder, pero con todo sí. A ver, un momentito. ¿Qué ha pasado? Me ha arañado. Estamos trabajando, ¿no? Primero reflexionar. ¿Habíamos acordado la norma? Sí. ¿Que estamos quebrando norma o no estamos quebrando norma, mis queridos estudiantes? Sí estamos quebrando norma, ¿no? Es decir, hacerlo reflexionar. ¿Por qué a veces nos ocurre esto?
hacerlo reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionamos de esa forma? Porque nos enojamos, dicen ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Por si ellos dicen es porque nos enojamos, nos enoja, porque nos molesta a alguien, ¿no? Están reflexionando. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? En sí, ¿qué debemos hacer? Deben llegar a responder, debemos controlar nuestras emociones. Muy bien, hemos reflexionado, aunque sea 5 minutitos. Eso es importante. Y continúan trabajando. Así se interviene. Hacer reflexionar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy importante mantener ese clima favorable para que haya aprendizajes. Porque si solo le llamas la atención, el clima sigue. No has intervenido. Con llamarle la atención no vas a solucionar. Sigue la riña, sigue enojado, sigue el otro molesto. Pero si reflexionan, por fin, o también, ¿no? De esta forma. A ver, tranquilicémonos. A ver, tomemos aire. Ya, aire. Aguantemos, respiremos. Otro aire. Cerramos los ojitos. Calmémonos. Esa forma también. Calmémonos. Tranquilicémonos. Cerremos los ojitos. Pensemos en otra cosa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Está bien que reaccionemos de esta forma? No. ¿Qué debemos hacer para no reaccionar? Entonces, ¿qué debemos hacer al que salga, ¿no? Controlar nuestras emociones. Ya. Esperemos controlar nuestras emociones. Y en todo caso, avisar, ¿no? Anotar. Si sigue el problema, vamos a tener que llamar a la comisión, pero ahí no hay comisión para ahorita, no hay comisión de disciplina. Pero hacerlo reflexionar. Aunque sea 2, 3 palabras de reflexión. Preguntas reflexivas. Y no solamente quienes van a hacer reflexionar, los estudiantes que no están peleando, eso rápido van a contestar. Eso rápido van a contestar. Entonces, entonces ya está, Freddy, toma aire, tranquilízate, controla tus emociones, hijos, controlen y tranquilitos. Ya, continuemos. ¿Ya? Tienen que intervenir. Profesor, en ese momento, cuando le hacemos la estrategia de relajación, ¿solo lo hacemos con los 2 estudiantes del problema o con todo el aula? Con todos. Por eso con todos. Por eso hacemos un alto en la actividad. Porque nos van a ayudar todos a hacer la reflexión. ¿No? Miren, en este caso, si durante la sesión el docente le falta respeto al estudiante, no va a suceder nunca, al menos una vez, esto se hace acreedor de una marca, el hecho de ser reportado de acuerdo a las indicaciones al Ministerio Público, se van. Así que no falte respeto a los estudiantes, ¿eh? No se considera aquí la situación en la que el docente no interviene porque se resuelve rápidamente. Ya, por ejemplo, ¿qué ocurre? En secundaria puede ocurrir esto. Estás haciendo clases y por allá le dice, y participa un alumno, es que Luis responde tontamente. Por si dice eso. Y rápido Luis dice, ¿qué te pasa? No está bien que me digas eso, me hace sentir mal. Al toque dice, y al toque su amigo dice, disculpa mi amigo, no, la verdad, no era mi intención. Se disculpa, inmediatamente se solucionó el problema, solito, ¿no? Rápido, se solucionó. Eso no cuenta, ¿ves? Tú no has intervenido ahí. Ya, eso es lo que te dice. Ya. Puede ser que haya un conflicto, se soluciona rápido, entonces ya no cuenta, ya no se considera que esa solución de conflicto no se considera que tú lo has solucionado, ¿eh? Eso lo has solucionado entre los estudiantes. No lo veo difícil, la rúbrica, solo mantengan calma, tranquilidad, hagan su clase alegres, hagan participar a sus estudiantes, que no se peleen. En inicial hay que tener mucho cuidadito, que no... Bueno, si están haciendo con inicial también, si tú los llamas la atención, tu clase inicial, no van a arañarse, no van a molestarse. Solo se molestan cuando se distraen, pues, ¿no? Por último, la última rúbrica.
Veamos, la última rúbrica, regular positivamente el comportamiento. Ya les he dicho prácticamente cómo tienen que regular, ¿no? Si es que hubiera, igual no creo que suceda. Esto es para estudiantes que ya están rencorosos, tienen algo. A ver, ¿cuándo vas a desaprobar vas a desaprobar esta rúbrica? A ver, cuando quieres controlar el comportamiento de los estudiantes y utilizas predominantemente mecanismos de control externo. ¿Cuáles son esos mecanismos de control externo que usamos? Voy a avisarle a tu mamá. Ah, exacto. Voy a avisar a la dirección. Vas a ser castigado. ¿No? Externo. Te vas a quedar sin recreo. Ya, si sigues así te vas a quedar sin recreo, ¿no? Ya te quito tu recreo. Y si te quito tu lonchera, mejor, ya, no vas a tomar refrigerio. Peor todavía. Desaprobado. Nada de externos. O te voy a quitar puntos, peor. Te comportas mal, te voy a quitar puntos. Ya no. 5 puntos menos. Y es poco eficaz, ¿no? Porque la sesión se desarrolla de manera discontinua y generalmente en estos casos, si es que hay muchas interrupciones, van a quedar mal, ¿no? Van a desaprobar. Se quiebran normas, contratiempos. ¿Por qué habría cada rato? Porque no llegas a reflexionar. Si tú le haces reflexionar en la primera reflexión, ya no va, al menos en esa clase no se va a volver a repetir. Pero si solamente van a seguir. Te vas a quedar sin recreo y sigues trabajando. Al rato ya está molestándose. Es cierto. Esto no funciona, pues el control externo. Pero si le haces reflexionar, es importante, mire, ya, ahí va a quedar. Al menos por ese día, ¿no? Y puede ser una manera, porque me ha pasado a mí en clases que si pasa eso de que a veces vienen inquietos, sentarlo a mi lado, porque yo no sé si los docentes tendrán esa opción. Oye, yo sí en particular veo ahí 2 niños que hacen mucho alboroto y hacen conflicto. Sigue siendo, sentarlo a tu lado es un control externo. Ajá, también, a uno lo siento acostado y a uno lo siento acostado. Y le digo, oye, ya, si no de eso, ayúdame a repartir los rumores. Se los digo, ya, usted reparta los papeles. Entonces ya están como que ya... Darle una actividad, sí. ¿no? Bueno, darle una actividad es diferente. Sentarlo a tu lado es control externo, o sea, ya te desapruebas, ya, con control externo, no usas control externo. Ya, entonces no lo siento a mi lado. Pues. Claro, pero que te ayude a repartir actividades, sí, es darle tareas, ¿no? Ya, hagamos esto, ya. Había mira, en secundaria, había una niña, no sé pues si sería autismo, no sé, a veces que no le gustaba unirse y gritaba, le enojaba todo. Parece que tiene inicio de autismo, pero sí le gustaba ayudar. Entonces ya sabía eso apenas para que esté feliz. Ya, mi favorita, venga, reparte los libros, ya veo, recoge eso, yo, decía, feliz hacía. Y así estaba feliz. Ya hacía la actividad también bien. Le gustaba ayudar, o sea, ser adjunta. Entonces, en ese caso sí puedes aprovechar eso, ¿no? No intenta, cuando desapruebas más, cuando no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento a los estudiantes o apreciándose una situación caótica en el aula. Es un caos y no hayas qué hacer, inmediatamente desapruebas. Pero sí hay casos, no sé. Yo les voy a decir por experiencia, yo no he tenido también el concepto, pero yo he visto maestras increíbles, no sé qué tendrán. Miren, entra al aula, los estudiantes cambian de actitud, una disciplina única. Y la maestra no les dice nada, no les amenaza, no sé.
Simplemente su forma de entrar y no es enojada, no, yo lo veo más bien carismática. Yo me he quedado boquiabierto. ¿Qué tiene? Por más que le he visto a la maestra, ¿qué de especial tiene? Pero extraordinario, como los estudiantes. Y entra otro maestro, es diferente. Diferente es el comportamiento de los estudiantes, de los mismos estudiantes, ¿eh? En secundaria se ve pues. Yo lo veo, tiene una carisma, tener carisma, esa carisma que llega, impresiona, creo, y los estudiantes todos están atentos a la clase, trabajan la actividad como que lo quieren a la maestra, ¿no? Y yo entro, yo quisiera así, pero no ocurre, ¿no? Siempre hay tan distraído, uno se distrae, no es así, ya es innato ya, ¿no? Entonces ustedes deben experimentar y van a ver, no sé, cada uno tendría que ver, mejorar eso, ¿no? Sería ideal, ¿no? Que encuentre qué me falta para tener es solo la presencia, ni siquiera se enoja, nada. Qué lindo se ve, ¿no? Enseñar con amor, profesor. Es por eso que los estudiantes le quieren dar, enseñar con amor, ¿no? Con Debe todo. ser, claro, Ujú. todo un conjunto, ¿no? Un conjunto de cosas infringen ahí, porque había otro extremo increíble. Si yo lo veo normal al maestro, era primaria, ni un estudiante le obedecía. Por más que decía, por favor, que nada, por favor, se enojaba, nada. Yo no sé. Y es terrible, a veces nos ocurre eso. Y, y lo han desaprobado, pues, así, en esta evaluación. Así desaprobaron. Pero a él le han hecho una evaluación por exigencia, no sé, porque le han aperturado proceso y lo han desaprobado. Justo por esto. No puede controlar el comportamiento de los estudiantes. Lo han encontrado con niños encima de las mesas, jugando, ¿no? Son extremos, ¿no? Que no creo que les pase eso, imposible. Un día de evaluación, no creo. Aparte que hay... Una, en Eso una no, evaluación no va a pasar eso, es pero sí imposible. existen esos casos, Claro, profesor. en el Acá aula ya, cuando trabajen. acá Cuando en tra Lima, en el Callao, por ejemplo, ¿cómo habrán terminado los profesores de fin de año? Amenazados. Ya me imagino, sí, eso sí van a encontrar de todo en el trabajo. Para prevenir y controlar el comportamiento inapropiado en el aula utiliza al menos un mecanismo de maltrato. Si maltratan, ya les he dicho, desaprobados. Y, y con informe al Ministerio Público. Así que no creo. Igualito, ¿no? Después de haber perdido varias veces a una niña que deje de conversar, la docente se acerca a ella y le jala uno de sus trenes. No te vas a perder el control. Te he dicho que te calles. Ya perdiste el control, ya está aprobada. Pero eso no va a ocurrir. Ante el mal comportamiento de un niño, el docente le deja sin recreo, le quita ya no va a salir recreo, pero tampoco, porque ustedes no van a dar recreo. Hoy por hoy, profesor, los padres están bien informados que a sus hijos no se les debe tocar nada, ni un cabello a sus hijos. Eso sí Claro, están bien informados los así papás es, de pues. acá de Lima. Acá sí, acá nada de que le haces la voz, le grites o los jalones de la mano, no, eso no existe acá. Aquí sí te abren proceso por eso. Claro, en todo sitio. Entonces, Tienen que estar informados, pues. Pues que no debemos hacer. Ya no debemos hacer. Y esos tiempos donde me hacían arrodillar sobre chapas ya no existen. Callejón oscuro, Que profesor. eligieron oscuros, la palmeta, chicote, ya no hay eso. pero La ¿Cuándo? también palmeta. ahí, profesor, también, pero ahí en parte los padres abusan también de eso, porque a veces hay padres Sí, sobreprotectores es y cierto. eso es lamentable. Lo Mm, primero que dicen es, voy a hablar con la directora. ya. ¿Y qué se hace, profesor, en ese Y caso si para la directora no me atiende, voy al UGEL, dice todavía. Es que simplemente tienes que lograr el control de los estudiantes. Es más fácil, a ver,
para mí, yo he trabajado en primaria, secundaria. ¿Cuál es el más fácil? Me parece más fácil controlar en secundaria que en primaria. En primaria sí es más difícil, pero no todo primaria, sino a partir de cuarto de primaria. Cuarto, hasta tercer grado todavía son bien fáciles, ¿no? De ahí siempre hay algunos pues, que no te quieren obedecer, no quieren obedecer, y no les puede hacer nada tampoco, ¿no? Pero es cuestión de encontrarle pues, la forma de dialogar, hay que negociar con ellos, hay que negociar, sentarse, sentémonos, negociemos ya. ¿Qué Los quieres que papás quiero? bien de negociar, profesor. Que los padres, con los padres más hay que negociar, hablar claramente. Bueno, nunca he tenido problemas, pero sí veo que hay muchas personas que tienen problemas. En secundaria también dicen que, pero yo lo veo mucho más fácil en secundaria porque son jóvenes que conversas y te entienden. Y como dices, vas con todo esto, porque son ellos los que necesitan protección, ¿no? Y hay que protegerlos. Y hay que hacerlos reflexionar y reconocen, ¿no? Cuando ellos reflexionan, reconocen, gracias, profesor, me ha hecho usted a pensar, dice, ¿no? Ya ves, nada ganas haciendo eso, no ganamos, ¿no? Entonces vas manejando. Sí, profesor, a mí también tengo una amiga colega de secundaria y ella también me comenta que en secundaria es más manejable con los chicos. Entienden, se les hace ver, ¿no?, el problema, lo analizan, reflexionan y ya, ¿no? Hay mucho problema. Sí. El problema es en primaria, como son niños, no entienden, pues le frente a la mamá, al papá, y el papá entiende mal, y algunos son padres problemáticos y ahí es el problema. O sea, son los padres. Y en ese caso, ¿cómo trabajar con estos padres problemáticos, profesor? No creo que haya problemas problemáticos, sino que lo que nos falta es más interacción con los padres. Yo siempre he sido de la idea de que las personas no son, digamos, conflictivos como piensan, sino que es que no hay comunicación, no hay comunicación. Entonces, con esas personas hay que tener más comunicación y Propia necesidad también, ¿no? claro, atender sus necesidades. Y están en su razón, ¿no? Son nuestros clientes. Ellos tienen que querer, tienes que hacer el esfuerzo por tratarlos bien. Eso ténganlo siempre presente, colegas. Es nuestro cliente. La razón, ellos tienen la razón. Siempre van a tener el cliente la razón. Entonces tienes que tratarlos. Tú tienes que adaptarte a ellos, no que ellos se adapten a ti. Entonces, en base a eso le vas educando, ¿no? Sí. No es bueno estar peleando con los padres ni con los niños, porque si no, van a vivir su vida amargada. Claro, ellos, pues los padres. Sí. Para prevenir o redirigir comportamiento inapropiado del docente, siempre utiliza mecanismos formativos. ¿Y qué es mecanismo formativo? Es la reflexión, colegas. Recuerde que la formación solo te formas si reflexiona. No vale el sermón. Si tú le dices, mire hijo, no debes portarte así, mira, no te parece que te estás portando así, te parece que eso está bien, no es reflexivo eso. No es reflexivo. Reflexivo es esto, a ver, ¿cómo se hace reflexionar? Primero, preguntarle, ¿qué ha sucedido? De hecho, siempre su versión es que él te ha hecho así. ¿Y qué has sentido ahí? ¿No? Así. He sentido cólera por eso, ¿no? Pero ¿crees que ese momento, por ejemplo, que estabas con cólera, has pensado en la consecuencia? No. Ahora, ¿qué vas a hacer? Mira, le has dado un puñete y ¿no? Se ha peleado, está con sangre, ¿está bien? No. Entonces así hacerlo reflexionar. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer, no? Sacarlo, generalmente cuando trabajas esa reflexión se da, ¿no? Formativo, pero dentro de la clase les digo, hagan reflexión contra la clase un momentito y continúan. Y posteriormente, indudablemente, cuando ya trabajen, a ese estudiante tienes que hacerlo reflexionar muy aparte, porque tienes que hacer tu labor de tutoría, ¿no? Tutorial.
llamarlo y hacerlo reflexionar más detenidamente a él, porque ya cuando esté tranquilo, ¿no? O sea, así se forma. Entonces esos son mecanismos formativos, que reflexione, si no, no se forma. Nunca emplea mecanismos de control externo ni de maltrato, o sea, nunca decirle, mira que no vas a tener recreo, que voy a mandarle a la queja a la dirección, o que no te dejen salir a tal, o que no vas muchos también, a ti te gusta el fútbol, ya no vas a jugar, ya no te voy a poner en el equipo, le voy a decir que te saquen, son amenazas, ¿no? Eso no, nunca. Y en toda la sesión se desarrolla en forma continua, o sea, tratar de que hace reflexión y que se trata. Lo ideal es que no haya nada, ¿no? Y yo creo que eso ustedes van a desarrollar toda la sesión continua. No creo que tengan sin interrupciones, quiebres de normas, contratiempos. Esto ya es para los docentes que están ya a tiempo, ¿no? Si tú estás con tus estudiantes tiempo, entonces te van a evaluar en varios días, ¿no? En el caso de ustedes no va a suceder esto. Así es que, colegas, van a aprobar estas rúbricas, fácil.